Amigos canófilos y seguidores de Pláticas Caninas, muchísimas gracias por estar conmigo en este video tan especial de la Mundial de Zagreb 24. Y como mexicano lo digo que es muy especial porque estamos viendo ya la variedad de Xoloitzcuintle intermedio. Este es un perrito joven, un cachorro. Vemos que se desenvuelve con mucha naturalidad. Los cachorros no tienen la opción de competir por la raza en las mundiales. Incluso el joven sí compite por la raza, pero es confuso porque no compite por el CACIF, porque los jóvenes ahora tienen su propio CACIF, pero sí tienen la opción de competir por la raza. Entonces es complicadito, pero aquí vemos a este perrito que se mueve con bastante prestancia. Este perrito que se ve obviamente mucho más maduro, con mucho más cuerpo. Sospecho que es de la categoría de intermedio tal vez. Aquí lo vemos en una ida y vuelta bastante fluido, portando la cabeza, portando la cola en la posición correcta. Un perro francamente bastante bonito, que va a ganar excelente en cualquier ring en donde se pare. Bonita piel, muy bonitas pieles, ningún problema de piel detecté yo en los perros, en ninguna de las tres variedades en esta Mundial de Croacia. Aquí seguramente es el mejor macho, entonces a lo mejor no era tan joven como yo pensaba el cachorro. Aquí lo vemos alrededor. El juez de origen finlandés haciendo un extraordinario trabajo y se queda con el más maduro. Bueno, lo pone adelante y aparentemente ahí lo va a premiar. Muy bonitos los dos. Otro macho aquí con la actitud un poquito más reservada. Se jala un poco de lado, no luce tan bien, más sin embargo ahí lo vemos que tiene buenas proporciones. Y aquí probablemente la primera categoría de las hembras. Vemos esta primera que no tiene precisamente la mejor espalda y el mejor implante de cola tampoco, y también un poquito pobre de sustancia. Prácticamente les puedo decir que este es el único perro que no merecía el excelente. Aquí vemos esta muy bonita también, desplazándose con mucha gracia alrededor del ring, proporciones, orejas, cola en la posición correcta. Espero no estarme equivocando, pero sí parecen hembras. Y si lo estoy, pues ni modo, igual con mucho gusto. Les estoy compartiendo el video, la pone adelante, la que me gustó. Una clase bastante fácil de juzgar y se lleva la categoría. Aquí vemos la conclusión de las hembras. Como ven, las dos rectangulares. Aquí vamos a apreciar el ida y vuelta que en cuanto a la manera en que se está presentando, pues a esta no le ayuda muchísimo. Aquí vemos la hembrita un poquito más joven, moviéndose con fluidez, con su collar de castigo como debe de ser para tenerla controlada. El juez se va por su muña y veremos quién de estas dos se alza como triunfadora. Y me da la impresión que va a ser la de adelante. Y sin temor a equivocarme, les digo que esta es la única decisión en la que estuve en desacuerdo con el juez. Y esto parece ser que es el mejor de la raza, y el perro ganador de aquí representará al grupo en la mundial. Amigos, pues estos fueron los cholos intermedios. Ojalá compartan mi material y me despido diciéndoles que lo mejor está por venir.